como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me dejas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Como decía Pepa Bueno en El País, en el obituario, si Almudena te quería, tenías la impresión de estar a salvo. Su afecto era algo así, casi material, que se levantaba ante ti como un muro que te protegía de las inclemencias de la vida. El Departamento de Lengua Castellana quiere rendir este pequeño homenaje en esta fecha tan importante para nosotros y nosotras, y qué mejor que con Almudena Grandes. Almudena Grandes es una de las escritoras más importantes de la literatura española. Su obra la conocemos desde los años 80, finales de los 80. Gana con Las edades de Lulú la sonrisa vertical, el premio a la sonrisa vertical. Aquí tenemos unos ejemplos de sus grandes títulos: El corazón helado, Los besos del pan, Los pacientes del doctor García, Inés y la alegría. Estas últimas son parte de los episodios de una guerra interminable que ella creó en estos últimos años, desde el 2010 hasta ahora, y que en principio iban a ser 6 libros, pero nos hemos quedado con el 5º por esta muerte repentina que eso nos la ha llevado. Vamos a hablar hoy, en esta mesa redonda, de la madre de Frankenstein. Martina, Cristina, Daniela y Ángela han leído La madre de Frankenstein y con ellas vamos a comentar un poco qué les ha parecido esta historia tan peculiar. Bueno, yo antes que nada quiero destacar la capacidad que tiene Almudena de describir los paisajes, los sitios en los que se encuentra y en los que se desarrolla la historia, porque ha conseguido que yo en mi cabeza me pueda imaginar a la perfección todos los espacios, y eso me parece muy, muy brillante. Bueno, pues Cienpozuelos, el manicomio en el que se encuentra Aurora. Como dice Martina, cuando describía el jardín, la habitación de Aurora, los pasillos, te lo puedes imaginar perfectamente. También me ha impresionado mucho cómo la Iglesia tenía tanto poder en esa época, que era la que gestionaba los manicomios, los hospitales y generalmente el gran poder que tenían. Y la diferencia de mentalidad entre la gente de la España del 54 en comparación, por ejemplo, con Suiza, que era donde en un principio se fue Velázquez. Para mí, bajo mi punto de vista, Cienpozuelos refleja a la perfección la época en la que estaban, que es básicamente después de la Guerra Civil y todo el desgaste a nivel de sociedad que hubo, ya que allí dentro es como una mini sociedad donde se pueden ver cosas como la Iglesia, las mujeres en aquella época, cómo se trataba a las personas con enfermedades mentales y demás. En el manicomio de Cienpozuelos, que es un manicomio de mujeres, aunque son enfermas mentales, no tienen ningún derecho, aunque hay ahí varios doctores, hasta que llega Velázquez, el doctor Velázquez, Germán, prácticamente ninguno se interesa lo más mínimo por ellas, las tienen allí y ya está, les dan de comer y las limpian, pero poco más. Y cuando empieza a hablar Germán, que llega a Cienpozuelos y lo compara con la clínica en la que él trabajó en Suiza, él relata que no hay ni punto de comparación entre cómo es un manicomio de un país diferente a España en esa época. Hay una cita que comenta Almudena que dice: si las cuerdas importamos poco, imagínense las locas. Ellas son las últimas de la fila.
Bueno, a nosotros la dictadura nos pilla un poco lejos y ya no tenemos tan claro lo que supuso. O sea, la historia, la teoría sí que nos la sabemos, que la gente no podía decir lo que pensaba, que había muy pocas libertades y muy pocos derechos, que estaba todo muy claro lo que se podía y lo que no se podía hacer, pero el día a día, los pequeños detalles, nosotros no nos lo llegamos a imaginar. Y con libros así, aunque probablemente en la realidad fuese bastante peor, sí que nos ayuda un poco más a entender lo que supuso la llegada del franquismo y el atraso general que fue para España. Porque claro, en los años 50 ya no es la guerra civil, pero sí que es la época del franquismo, entonces se ven temas como por ejemplo la homosexualidad, que es un tema totalmente tabú, o por ejemplo el tema de las enfermedades mentales, que también se ve como algo increíble y que no tiene ni punto de comparación con otros países, como por ejemplo en esa época Suiza, como dice el protagonista de la historia. Y también se ve muy bien el poder de la Iglesia en ese momento. Además hace mucha referencia también al silencio, porque podemos ver una sociedad en la cual la gente no compartía mucho su vida personal por miedo, por sus ideas, en este caso sale un personaje que es homosexual y nadie sabe nada de sus parejas ni él piensa compartirlo. Con quien lo comparte es con el doctor Velázquez. También una cosa que me chocó fue que el doctor Velázquez fue al manicomio de mujeres con este nuevo medicamento para aplicarlo, ya que había dado buenos resultados fuera de España, y se ve cómo interviene la Iglesia explicando que como no lo ha creado Dios, pues no se debería de aplicar, y a lo que él le contesta que si Dios ha creado la química y el medicamento es química, que sí que no tendría que haber ningún problema. Además, la Iglesia como que da a entender que se tendría que aplicar primero a un manicomio de hombres antes que a uno de mujeres, y ahí volvemos a ver la referencia a la situación que vivían las mujeres en esa época. Durante la obra es muchísima la gente que le pregunta constantemente a Germán qué es lo que le ha hecho volver a España si estaba en Suiza también, porque claro, la gente que vivía en España sabía lo duro que era vivir pues en este país y veían como una oportunidad irse fuera, y Germán fue el que decidió volver a España, y como ya han comentado, la Iglesia tenía muchísimo poder, lo controlaba todo y decidía cuándo, cómo se aplicaba un tratamiento, y ya está. Yo creo que él realmente no visualizaba cuál era la situación. Es verdad que cuando consiguió el billete que le dio su padre para irse de España y tener otra vida, él no entendía por qué él sí tenía la oportunidad de poder salir y su familia no lo sentía justo. Y al volver, que en parte creo que también fue por su familia, aunque hablaba con su madre, solía hablar por cartas, también fue un motivo. Yo creo que, según como Almudena describe al doctor, se le ve muy buena persona con buenas intenciones, y yo creo que también la voluntad de querer aplicar el tratamiento y poder mejorar la situación en España. Almudena sigue también la misma estructura de Galdós, es decir, a partir de unos personajes históricos reales, como es el caso del director general del psiquiátrico de Cienpozuelos, o el doctor López Ibor, que también era muy conocido en aquellos momentos, que era el que hacía los tratamientos de electroshock y lobotomías a los enfermos homosexuales, porque consideraban que la homosexualidad era una enfermedad. Estos personajes históricos, que sí que son reales, no son tampoco los relevantes, sino que toda la trama de los personajes de ficción son los que enlazan la historia y nos permiten ver cómo la sociedad vivía ese momento histórico, ¿no? Aparte del mundo de los psiquiatras, la figura más importante de toda la novela es Aurora, ¿no? ¿Qué podemos hablar de Aurora? Pues Aurora Rodríguez Caballeira es una mujer que existió realmente, y ella era una eugenesista
radical que defendía que solo tenían derecho a vivir las personas que tuviesen mejor genética, ¿no? Y ella tiene una hija que ella la considera, o sea, Aurora considera a su hija un experimento suyo para poder criar a una persona que fuese pues perfecta, y ella ya empieza diciendo que nunca podría llegar a ser del todo perfecta porque tuvo una hija y no un hijo. Y al final, por diversos motivos, Aurora llega a la conclusión de que su hija se ha descarrilado, que ya nunca va a poder ser perfecta, y decide pegarle 4 tiros y matarla. Y allí es cuando hay un juicio y la acaban condenando, y por eso acaba en el manicomio. De hecho, el nombre de la obra se refiere a ella, porque en uno de las partes del libro se menciona que mientras está en el manicomio, ella crea muñecos de tela. Entonces, los narran que estos muñecos ella los consideraba sus creaciones y que eran sus hijos. Entonces se hace una referencia a la obra de Frankenstein, porque ella pretendía darle cierta vida a esos muñecos, al igual que su creación, su hija. Además, Almudena Grandes la describe como superdotada, con grandes capacidades intelectuales, y de hecho es la persona que enseña a escribir, a leer, le enseña geografía, anatomía a María, que es la nieta del jardinero de Cienpozuelos. Bueno, cuando se hace el juicio en el que pues, se ve lo que hay que hacer con ella porque ha matado a su hija, el que la juzga es el padre de Germán. Y Germán quería ver lo que estaba pasando, escucharlo, entonces como que se cuela y puede ver todo lo que ocurre y qué es lo que ha pasado realmente. Y ahí se interesó mucho por ella. Entonces, cuando él vuelve de Suiza y la encuentra, la ve como una oportunidad de ayudar a esa mujer, y es a la que le explica, por ejemplo, el tratamiento. Y ve una evolución increíble en esa persona. Pero ¿qué pasa? Que después la Iglesia decide que no se debe de aplicar más y se corta. Entonces, tanto ella como el resto de pacientes retroceden. Al principio, María es bastante pequeña cuando Aurora llega al manicomio, y como ya han dicho, María era la nieta del jardinero que cuidaba pues, de los jardines del manicomio. Entonces María pasaba mucho tiempo allí y es donde conoció a doña Aurora. Y aunque doña Aurora no tenía la gente no le gustaba a Aurora, pues Aurora le acabó cogiendo bastante cariño a María siendo una niña, y también, como han dicho, pues le enseñó a leer y a escribir porque sus abuelos decidieron que no servía ir al colegio. Entonces todo lo que aprendió María lo aprendió gracias a doña Aurora, que como ella era una paciente de primera clase, pues tenía varios privilegios, y en su habitación tenía un montón de libros y tenía incluso un globo terráqueo y demás. Y a medida que María se hizo un poco más mayor, tuvo que irse a Madrid a trabajar con 15 años. Además, en la obra hay un hecho que a mí me chocó bastante, que como he comentado antes, doña Aurora hacía muñecos de tela. Entonces, por aquel entonces, el tema del sexo y demás, pues, bueno, de hecho el cuerpo era tabú. Entonces, doña Aurora, por el cumpleaños de María, le regala una muñeca donde se le ven los genitales a la muñeca, pero tapados por un vestido. Entonces, la niña, María, cuidaba muchísimo de esa muñeca para que sus padres pues, no la vieran. Sus abuelos. Entonces, su abuela una vez vio la muñeca y hubo un jaleo tremendo porque tomaron a doña Aurora como si fuera un monstruo por haberle regalado aquella muñeca a la niña,
y lo que hicieron fue reunirse todos los que trabajaban en el manicomio y le rompieron todos los muñecos a doña Aurora. Bueno, pues María no le tenía miedo a Aurora, al contrario, le encantaba pasar tiempo en su habitación, que le enseñara y demás. Y de hecho, ya de mayor, cuando vuelve a Cienpozuelos a trabajar como auxiliar de enfermería, siempre va de allá para acá porque tiene mucho trabajo, pero junta un rato libre que tiene por la mañana y un rato libre que tiene por la tarde para visitar 1 hora al día a Aurora y leer. Cuando Aurora pues empezó a estar mejor de salud y mentalmente por la clorpromacina que se había aplicado, quería salir al jardín. Entonces, como ya ha dicho Cris, no podía ir porque se había quedado pues casi ciega. Entonces ya no era solo leer, sino que María le recreaba el paisaje y Aurora lo iba recordando todo. Entonces ella se encargaba de eso. Bueno, como ya hemos dicho, el manicomio estaba dirigido y financiado por una sección de la Iglesia, pero además hay un momento del libro en el que la madre superiora del manicomio, que ya no es Belén, sino que es Anselma porque la echaron a Belén, pues llega a hacerle chantaje a María por una historia larga que le pasó, pero independientemente de eso, María hubiese estado dispuesta a casarse con ese hombre por el terror que le inculcaba la Madre Superiora. A mí me ha llamado la atención la primera Madre Superiora que aparece, Belén, porque es como que refleja la Iglesia de aquella época, pero de manera rebelde, digamos, porque ella es una de las primeras personas que le pide a Germán que utilice su técnica, la de para poder curar de alguna manera a los enfermos mentales de esquizofrenia, y ella todo el rato le está pidiendo perdón a Dios por las palabras que le está diciendo, ya que ese fármaco lo primero que iba a ser utilizado en mujeres en lugar de hombres, y encima mujeres que no estaban cuerdas, por así decirlo. A la vez que se cuenta la historia de aquí, de España, hay una historia paralela del pasado de Germán, cuando se fue a Suiza, que le acogió un amigo de su padre. Eran una familia judía que justo les pilló en la época nazi. La pareja, pues la madre, cuidaba muy bien a Germán porque decía: si mi hijo está vivo, si está allí, yo quiero creer que hay una mujer polaca, austriaca, que la esté cuidando, y por eso acogieron muy bien a Germán. Y él, de hecho, se sentía muy afortunado en ese aspecto. Cuando va creciendo, se propone estudiar bastante, trabajar para poder mantenerse por sí solo y además mandarle dinero a su madre. Ahí es cuando empieza a estudiar medicina y finalmente acaba trabajando en una clínica privada, que es cuando recibe una llamada en una conferencia, reconoce a un compañero, creo que era de su padre también, psiquiátrico, y fue el que le ofreció el trabajo para ir a España. También se trata el tema de los niños robados, porque hay una paciente, una mujer que está ingresada en Cienpozuelos, que se queda embarazada, y al ir al hospital, allí los que lo dirigen contemplan que no está capacitada, que no tendría una buena vida, que no sería capaz de cuidarla bien, que viviría de una forma pobre. Entonces le dicen que ha muerto, escriben que ha muerto a las 3 horas y se lo dan a una familia rica de Madrid. La mujer que se queda embarazada es Rafaelita, pero no se queda embarazada por voluntad propia, sino que alguien abusa de ella, pero todos se cubren entre ellos y no se llega a descubrir quién es el que lo ha hecho. Algo que me
llama la atención ya no de la historia del libro, sino de la forma de escribir de Almudena, es que, como ha dicho antes Mar, se representa como tres voces, que son las de María, Germán y doña Aurora. Y una cosa que quiero destacar es que cuando se representan los pensamientos de Aurora no hay ni un solo punto, solo el punto final, porque está todo el rato como sus pensamientos en la cabeza. Bueno, así hablando en general del libro, yo diría que Almudena tiene una capacidad brillante para escribir y que escribe de una manera tan bonita y se nota que está tan bien documentada que prácticamente te lees el libro sin darte cuenta. Entonces, me ha merecido muchísimo la pena leerlo. Bueno, muchísimas gracias por haberlo leído y espero que hayáis conocido un poquito más la obra de Almudena Grandes. Hablamos en presente, no podemos pensar que ella no está. Nos cuesta mucho trabajo. En memoria de todas esas mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin que las llamaran putas, que pasaron directamente de la tutela de sus padres a la de sus maridos, que perdieron la libertad en la que habían vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en la que hemos vivido sus hijas. He escrito este libro, Almudena Grandes. Gracias.